So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. El capítulo 2 del libro de Job comienza de una manera inquietante. El cielo vuelve a abrir el caso. La historia no ha terminado aunque Job ya ha perdido bienes, hijos y estabilidad. El texto nos muestra nuevamente a los hijos de Dios presentándose delante del Señor, y entre ellos aparece otra vez Satanás. Este detalle es fundamental, porque revela una verdad que suele incomodar. No todas las pruebas terminan cuando creemos haber resistido lo suficiente. Job había pasado por una pérdida devastadora, pero permaneció firme. No maldijo a Dios, no renunció a su fe. Sin embargo, el escenario celestial se repite, y eso nos enseña que la fidelidad no siempre es evaluada en un solo momento. Hay pruebas que vienen por etapas, como olas que golpean una y otra vez, no para destruir, sino para revelar con mayor profundidad lo que hay en el corazón. Dios mismo vuelve a mencionar a Job, reafirmando su integridad. No lo hace porque ignore el dolor que Job ha sufrido, sino porque su fidelidad sigue siendo evidente incluso después de la tragedia. Esto nos confronta con una realidad difícil de aceptar. El sufrimiento de Job no fue señal de abandono, sino de confianza divina. Dios sabía que Job seguía firme, aún sin entender lo que estaba ocurriendo. El hecho de que el caso continúe nos rompe una expectativa común. Pensar que, si hacemos lo correcto, el dolor se detendrá rápidamente. Job 2 nos muestra que hay momentos en los que la prueba no se levanta, sino que se profundiza, no porque Dios sea cruel, sino porque hay dimensiones de la fe que solo se revelan cuando el sufrimiento toca capas más profundas del ser humano. Aquí aparece una pregunta silenciosa que atraviesa todo el capítulo. ¿Qué sucede cuando el dolor no termina cuando esperábamos? Cuando oramos, resistimos, confiamos, y aún así, la prueba continúa. Job no sabe que hay una conversación en el cielo. No conoce los límites que Dios ha puesto ni el propósito que se está desarrollando. Él solo sabe que el dolor sigue. Esta primera escena nos enseña algo esencial. La fe verdadera no se prueba solo en el primer golpe, sino en la continuidad del sufrimiento. Permanecer fiel cuando el dolor llega es difícil, pero permanecer fiel cuando el dolor no se va es aún más profundo. Job 2 nos prepara para entender que la historia no trata solo de perder cosas, sino de cómo respondemos cuando la prueba se extiende más allá de nuestra comprensión. El cielo no ha cerrado el expediente, pero tampoco ha perdido el control. Dios sigue siendo soberano, incluso cuando el sufrimiento continúa. Y esta verdad establece el tono de todo el capítulo. Job no está siendo destruido, está siendo probado en niveles que van más allá de lo visible. Dios toma la palabra nuevamente y dirige su mirada hacia Job. No lo hace para señalar una falla, ni para anunciar un castigo oculto, sino para reafirmar algo que sigue intacto a pesar del dolor. El sufrimiento no ha cambiado la esencia de Job, la pérdida no ha corrompido su corazón, y eso es lo que Dios declara delante de Satanás. Job 2:3. Se narra: ¿No has considerado aún a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Esta afirmación es profundamente conmovedora. Dios reconoce que Job ha perdido todo lo visible, pero destaca algo que no ha sido tocado: su integridad. Job no entiende el porqué de su dolor, pero sigue siendo el mismo hombre delante de Dios.
Esto nos revela que la fe auténtica no depende de respuestas, sino de una relación arraigada en la reverencia. Hay una frase que golpea con fuerza: todavía retiene su integridad. No dice retuvo como algo del pasado, sino retiene en tiempo presente. Es decir, incluso ahora en medio del duelo, del silencio y de la confusión, Job sigue aferrado a Dios, no porque todo esté bien, sino porque su fe no estaba basada en lo que Dios le daba, sino en quién Dios es. Aquí se rompe una idea peligrosa que muchas veces se instala en el corazón humano. Pensar que la fe verdadera siempre produce alivio inmediato. Job demuestra lo contrario. Su fidelidad no lo sacó del sufrimiento, pero le dio un ancla para no perderse dentro de él. Dios también hace una declaración fuerte cuando dice que Job fue afligido sin causa. Esto no significa que el dolor no tenga propósito, sino que no fue provocado por pecado oculto. Job no está sufriendo porque falló. Está sufriendo en un escenario que él no puede ver, pero que Dios sí gobierna. Este momento nos confronta profundamente, porque plantea una pregunta incómoda. ¿Seguimos confiando en Dios cuando no hay una razón clara para el dolor? Cuando no podemos corregir nada porque no sabemos qué corregir. Job no puede defenderse, ni explicarse, ni cambiar su situación. Lo único que puede hacer es permanecer, y eso, delante de Dios, tiene un valor incalculable. Pero Satanás no queda en silencio. Aunque Job no ha fallado, el acusador insiste. No niega la integridad de Job, pero intenta reinterpretarla. Su argumento es cruel y calculado. Mientras el dolor no toque lo más íntimo del ser humano, la fe puede mantener. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Con esto la escena se prepara para algo aún más profundo. La prueba no ha terminado. Está a punto de descender a un nivel más doloroso, más personal, más físico, y aún así, Dios sigue poniendo límites. Aquí entendemos algo esencial para todo el capítulo. Dios no pierde el control cuando el sufrimiento aumenta. Aunque el dolor se intensifique, la soberanía de Dios sigue firme. Job no está a merced del enemigo. Está bajo la mirada atenta de Dios. La pregunta ya no es solo si Job perderá cosas, sino si seguirá confiando cuando el dolor toque su propia carne. Y esa es una pregunta que no solo pertenece a Job, nos pertenece a todos. Satanás responde a la afirmación de Dios con una declaración que revela su visión más cruda del ser humano. No niega la integridad de Job, pero la reduce a una conveniencia temporal. Para él, la fe solo resiste mientras el cuerpo no es tocado. Job 2:4. Se narra piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esta frase encierra una acusación profunda. Según Satanás, el ser humano puede soportar la pérdida de bienes, incluso de personas queridas, siempre y cuando su propia carne permanezca intacta. En otras palabras, acusa a Job de amar más su vida que a Dios. El argumento es brutal, toca su cuerpo y su fe caerá. Satanás continúa. Job 2:5. Se narra, pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí la prueba alcanza un nivel más profundo. Ya no se trata de lo que Job posee ni de lo que ha perdido, sino de su propio ser físico. El dolor ahora será constante, personal y sin escape. Job no podrá huir de él ni distraerse. El sufrimiento se volverá compañero permanente. La respuesta de Dios es breve, firme y reveladora. Job 2:6.
Se narra, he aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Este versículo es fundamental para comprender todo el capítulo. Dios permite la prueba, pero establece un límite claro. Satanás no tiene control absoluto. No puede cruzar la frontera que Dios no autoriza. Esto nos enseña una verdad que sostiene al creyente en medio del dolor. Aun cuando el sufrimiento se intensifica, la vida del justo sigue bajo el cuidado de Dios. Entonces ocurre lo que Satanás había pedido. Job 2:7. Se narra: entonces salió Satanás de la presencia del Señor, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. La descripción es total. No hay parte del cuerpo que quede libre. El dolor es continuo, visible y humillante. Job no solo sufre internamente, ahora su sufrimiento se manifiesta exteriormente. Su cuerpo se convierte en testimonio de su aflicción. La enfermedad no es leve ni pasajera. Es una condición que invade todo su ser. Aquí se revela una de las realidades más duras del sufrimiento humano. Hay dolores que no se pueden esconder. Job ya no puede mantener una apariencia de fortaleza. Su cuerpo habla por él. Su fe ahora es probada no en palabras, sino en resistencia silenciosa. Este momento nos confronta profundamente. Hay pruebas que golpean nuestras circunstancias, y hay otras que golpean nuestra salud, nuestra energía, nuestra dignidad. Cuando el cuerpo duele, la mente se debilita y el alma se cansa. Satanás apuesta a que, en ese estado, Job renunciará a Dios. Pero incluso aquí, hay algo que no cambia. Dios sigue teniendo la última palabra. Satanás hiere, pero no destruye. Aflige, pero no decide el final. Job está herido, sí, pero sigue vivo. Y esa vida preservada no es casualidad, es misericordia. Esta parte del relato nos prepara para comprender que la fe auténtica no siempre se expresa con grandes declaraciones, sino con la decisión diaria de seguir respirando delante de Dios cuando el dolor no cede. Job aún no habla mucho, pero su silencio empieza a tener un peso eterno. Después de que la enfermedad cubre el cuerpo de Job desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, el texto no describe gritos, ni discursos ni reclamos, describe una postura, una imagen que habla más que 1000 palabras. Job 2:8. Se narra: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Esta escena es profundamente conmovedora. Job, que había sido un hombre respetado, próspero y honorable, ahora está sentado en ceniza, fuera de la comodidad, fuera del honor, fuera de toda apariencia de estabilidad. La ceniza es símbolo de duelo, de humillación, de pérdida total. Job no está luchando por conservar dignidad exterior. Está sobreviviendo al dolor. El tiesto con el que se rasca no es un instrumento médico, es un fragmento roto, algo que queda después de la destrucción. Esa imagen es poderosa. Job usa un objeto quebrado para aliviar un cuerpo quebrado. Todo en la escena habla de ruina. Nada es elegante, nada es cómodo, nada es rápido. Aquí aparece una verdad que rara vez se dice en voz alta. Hay sufrimientos que no producen oraciones elocuentes ni respuestas inmediatas. Hay momentos en los que la fe no se expresa con palabras, sino con resistencia silenciosa. Job no está adorando con canciones, pero tampoco está blasfemando. Está allí, y es. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. Truth is our It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Kayak. Got that right. Delante de Dios tiene un peso enorme. Sentarse en ceniza no es rendirse, es reconocer la realidad.
Job no niega su dolor, no lo disfraza, no lo espiritualiza de manera superficial. Lo vive. Y al hacerlo, nos enseña que la fe auténtica no siempre se manifiesta con fortaleza visible, sino con honestidad delante de Dios. Este momento nos confronta, porque rompe una expectativa común, pensar que la fe siempre se ve fuerte. Job está débil, cansado, herido, cubierto de llagas, y aún así, sigue siendo el mismo hombre íntegro delante de Dios. Su valor no está en su energía, sino en su perseverancia. Hay algo aún más profundo aquí. Job no huye de Dios en su dolor, no se esconde, no se aleja, permanece en el lugar de su aflicción, consciente de que no tiene a dónde ir. La ceniza se convierte en su suelo, pero también en su altar silencioso. Esta escena prepara el terreno para lo que viene a continuación, quizás uno de los momentos más difíciles del capítulo, porque cuando el dolor es extremo, no solo duele el cuerpo, duele la voz que viene de quien más cerca está. El silencio que rodea a Job, sentado en ceniza, es roto por alguien que también ha sufrido profundamente. La esposa de Job no es una espectadora indiferente. Ella también ha perdido a sus hijos, su hogar, su estabilidad y su futuro. Sin embargo, el dolor que ella expresa toma una dirección distinta, una que revela cómo el sufrimiento puede empujar el corazón hacia caminos opuestos. Job 2:9. Se narra: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Estas palabras no nacen de la maldad, sino de la desesperación. Son el grito de alguien que ya no ve sentido en seguir viviendo así. Para ella la fe que Job conserva parece inútil, incluso cruel. ¿De qué sirve seguir confiando en Dios si el dolor no cesa? ¿Qué valor tiene la integridad cuando la vida se ha vuelto insoportable? Aquí se revela una verdad dura pero real. El dolor no siempre acerca a las personas a Dios. A veces las empuja a rechazarlo. La esposa de Job no está tentando a Job por ambición, sino por agotamiento. Su propuesta no es blasfemia estratégica, sino rendición emocional. En su mente morir parece más misericordioso que seguir sufriendo. Esta es quizás la prueba más peligrosa para Job, porque no viene de un enemigo declarado, sino de alguien cercano. Hay ataques que hieren más cuando vienen envueltos en afecto. La voz que más pesa no siempre es la más fuerte, sino la más cercana. Y aquí se cumple algo que atraviesa toda la Escritura. La fe no solo es probada por circunstancias, sino por consejos. La pregunta de ella es clave. ¿Aún retienes tu integridad? No cuestiona la existencia de Dios, cuestiona la utilidad de la fidelidad. Es una tentación sutil. No negar a Dios, sino soltar la confianza en Él. No discutir doctrina, sino abandonar la esperanza. Job escucha, está débil, está herido, está sentado en ceniza, pero su respuesta revela algo, que el sufrimiento no ha logrado destruir su entendimiento de quién es Dios. Job escucha las palabras de su esposa, está cubierto de llagas, agotado, sentado en ceniza, con el cuerpo ardiendo de dolor y el alma desgastada por la pérdida. Nada en su condición favorece una respuesta serena. Sin embargo, cuando finalmente habla, sus palabras no nacen de la emoción, sino de una convicción profunda que el sufrimiento no ha logrado arrancar. El texto dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job no responde con dureza, pero sí con firmeza. No insulta a su esposa, confronta la idea. Su respuesta revela una comprensión madura de la relación con Dios. Para Job, Dios no es solo digno de confianza cuando bendice, sino también cuando permite el dolor. Su fe no está basada en resultados favorables, sino en la soberanía de Dios. La pregunta que Job formula es profundamente confrontadora. No es una afirmación teórica, es una confesión nacida desde la herida abierta. ¿Aceptaremos solo el bien de Dios y no el dolor? Aquí Job rompe una lógica humana muy común, la de amar a Dios mientras todo va bien, pero dudar de Él cuando el sufrimiento llega. Job entiende que Dios no deja de ser Dios cuando el dolor entra en la historia. No afirma que el mal sea bueno,
ni que el sufrimiento sea deseable, pero reconoce que Dios sigue siendo soberano incluso cuando no entendemos sus caminos. El texto añade una frase breve pero decisiva. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esta afirmación no dice que Job no sintiera dolor, confusión o angustia. Dice que, aún así, no pecó con sus palabras. En medio del sufrimiento más intenso, Job no cruzó una línea interior, no acusó a Dios, no lo negó, no lo maldijo. Su fe no fue silenciosa por indiferencia, sino contenida por reverencia. Aquí se revela una verdad profunda. La fe madura no siempre entiende, pero sí se somete. Job no tiene respuestas, pero tampoco rompe la relación. No exige explicaciones, pero tampoco se aparta. Permanece delante de Dios. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Con todo su dolor, sin maquillarlo pero sin convertirlo en acusación. Esta respuesta define el centro espiritual del capítulo. Job no está diciendo que el dolor sea fácil de aceptar, sino que Dios es digno de confianza incluso cuando el dolor no se va. Es una fe que no depende de circunstancias, sino de carácter. Y ese carácter ha sido formado mucho antes de la prueba. Job 2 nos muestra que el sufrimiento no revela lo que creemos cuando todo va bien, sino a quién creemos cuando todo duele. La fe que solo existe en la bendición es frágil. La fe que permanece en el dolor ha sido purificada. Y justo cuando parece que todo está dicho, el capítulo introduce una última escena que añade profundidad humana al relato. No llegan respuestas del cielo, no llega sanidad inmediata, llegan personas. Después de la respuesta firme de Job, el cielo guarda silencio. No hay explicación divina inmediata, no hay alivio del dolor. Dios no interviene para cerrar la herida ni para aclarar el misterio. En lugar de palabras desde lo alto, llegan personas desde la tierra. Job 2:11. Senarra y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Estos hombres no llegan por curiosidad ni por obligación, llegan porque han oído el mal que les sobrevino y deciden acercarse. Se ponen de acuerdo, se organizan y viajan. Este detalle es importante. El dolor de Job no pasa desapercibido. Aunque Job está aislado físicamente, no está olvidado. Pero cuando llegan, la escena los confronta con algo para lo que no estaban preparados. Job 2:12. Se narra, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Job está tan desfigurado por el sufrimiento que sus propios amigos no lo reconocen. El dolor ha borrado su antigua imagen. La reacción de ellos no es discurso, es llanto. Gritan, rasgan sus vestidos, se cubren de polvo. Se identifican con el sufrimiento de Job, no intentan corregirlo, no intentan explicarlo, simplemente sufren con él. Y entonces ocurre algo profundamente significativo. Job 2:13. Se narra, así se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Este silencio es uno de los momentos más sabios del libro. Durante 7 días y 7 noches, no dicen nada, no porque no tengan opiniones, sino porque
El dolor es demasiado grande para ser explicado con palabras. Entienden que hay sufrimientos que no necesitan respuestas inmediatas, sino presencia fiel. Aquí se nos enseña una verdad esencial. No todo dolor debe ser interpretado. Algunos deben ser acompañados. Antes de hablar de Dios, hay que sentarse delante del que sufre. Antes de explicar, hay que llorar. El silencio de estos amigos, en este momento, es su mayor acto de amor. Este cierre del capítulo es intencional. Job 2 no termina con soluciones, sino con compañía. No termina con respuestas, sino con silencio. Porque el proceso de Job apenas comienza. El dolor aún no ha sido explicado, pero ha sido reconocido. Y eso ya es un acto de misericordia. El capítulo nos deja con una verdad poderosa. Dios no siempre quita el dolor de inmediato, pero no deja al que sufre completamente solo. A veces, la primera forma en que Dios se hace presente no es quitando la prueba, sino enviando personas que se sientan en el polvo con nosotros. Job 2 se cierra así, con un hombre íntegro, cubierto de llagas, firme en su fe, acompañado en silencio. El debate aún no ha comenzado. Las respuestas aún no llegan. Pero algo ha quedado claro. Job no ha soltado a Dios, y Dios no ha soltado a Job. El silencio de 7 días y 7 noches no es un vacío narrativo. Es un espacio sagrado. Es el reconocimiento tácito de que el dolor de Job ha superado cualquier explicación sencilla. Nadie se atreve a hablar porque cualquier palabra sería insuficiente. Aquí la Biblia nos muestra algo profundamente humano y espiritual a la vez. Cuando el sufrimiento alcanza cierta profundidad, el lenguaje se queda corto. Job está rodeado, pero sigue solo en su experiencia interior. Sus amigos están presentes físicamente, pero aún no comprenden lo que está ocurriendo. Dios guarda silencio, el cielo no explica, el cuerpo duele, el alma resiste. Y en ese punto exacto, la fe de Job entra en una nueva etapa. Ya no es solo fe que soporta golpes externos, ni fe que resiste el dolor físico, sino fe que habita en la ausencia de respuestas. Este momento es crucial porque nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces esperamos que Dios explique antes de que el dolor termine, pero en la historia de Job ocurre lo contrario. El dolor continúa aún cuando no hay explicación, y la explicación llegará mucho después, cuando el proceso ya haya hecho su obra interior. El silencio de los amigos, aunque luego será quebrado por palabras equivocadas, aquí es sabio. Nos enseña que el primer deber delante del sufrimiento ajeno no es corregir, ni analizar ni espiritualizar rápidamente, sino acompañar sin invadir. Sentarse en el polvo con alguien es reconocer que el dolor es real y que no necesita ser minimizado para que Dios siga siendo Dios. Job, por su parte, no rompe el silencio todavía. Su integridad permanece, pero su interior comienza a agitarse. La fe que ha resistido sin hablar está a punto de expresarse. Y cuando lo haga, no será con fórmulas religiosas, sino con lamentos crudos, preguntas profundas y palabras que revelan que la fe bíblica no es negación del dolor, sino diálogo honesto con Dios. Aquí entendemos algo esencial para todo el libro. Job no es el ejemplo de alguien que no sufre emocionalmente, sino de alguien que se atreve a llevar su sufrimiento delante de Dios sin máscaras. La fe que Dios honra no es la que calla por miedo, sino la que habla sin abandonar la relación. Este punto marca el tránsito entre dos dimensiones del libro. Hasta ahora, Job ha sufrido en silencio. A partir de aquí comenzará a hablar, no para maldecir a Dios, sino para expresar el peso de existir bajo un dolor que no entiende. Y ese clamor no será condenado por Dios, será escuchado. Job 2 nos deja, entonces, en un lugar incómodo pero profundamente real. No hay respuestas aún, no hay alivio inmediato, no hay final visible, pero hay algo que permanece firme. Job sigue delante de Dios, incluso sin comprenderlo, y esa permanencia silenciosa y dolorosa es ya una forma de adoración. Desde este silencio cargado nacerán las preguntas más profundas del alma humana, y el libro de Job nos enseñará que Dios no rechaza esas preguntas, sino que las atraviesa con nosotros. El capítulo 2 termina, pero el sufrimiento no se detiene, y ese detalle es esencial para entender el corazón del libro de Job.
La Biblia no romantiza el dolor ni lo resuelve rápidamente para aliviar al lector. Al contrario, nos obliga a quedarnos allí, sentados en el polvo, junto a Job, sintiendo el peso del tiempo que pasa sin respuestas. Porque hay dolores que no se miden en intensidad, sino en duración. Job ha soportado pérdidas externas, ha resistido el dolor físico, ha rechazado la voz que lo invitaba a rendirse, y ahora permanece en silencio. Ese silencio no es vacío, es acumulación, es el lugar donde las preguntas comienzan a formarse, donde la fe no desaparece, pero empieza a temblar, y aquí ocurre algo profundamente humano. La fe y el dolor comienzan a convivir en tensión. Hasta este punto, Job no ha pecado con sus labios, pero eso no significa que su interior esté en calma. La Biblia no nos presenta a un hombre insensible, sino a uno que está conteniendo un clamor. El silencio de 7 días no es resignación, es el tiempo en que el alma intenta entender cómo seguir viviendo cuando la vida se ha vuelto incomprensible. Este momento nos enseña algo que rara vez se dice en espacios religiosos: la fe no siempre se siente fuerte. A veces se siente cansada, a veces se siente confundida, a veces solo se aferra porque no sabe a dónde más ir. Y aún así sigue siendo fe. Dios, por su parte, sigue en silencio. Y ese silencio divino no es indiferencia, es parte del proceso. Dios no interrumpe el dolor de Job para evitarle las preguntas. Permite que surjan, porque las preguntas honestas no destruyen la fe, la profundizan. Lo que destruye la fe no es preguntar, sino abandonar la relación. Aquí se revela una verdad central del libro. Dios no busca siervos que nunca duden, sino corazones que no se alejen, aun cuando dudan. Job no entiende, pero permanece, no celebra pero no huye, no explica pero sigue delante de Dios. El polvo, la ceniza, el silencio y la compañía inmóvil de sus amigos forman un escenario donde la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia cruda. Ya no se trata de doctrinas aprendidas, sino de existir delante de Dios sin garantías visibles. Y es desde este lugar, no desde la fortaleza, sino desde la fragilidad, que Job comenzará a hablar. Cuando el silencio se rompa, no será con blasfemia, sino con lamento. No será negando a Dios, sino preguntándole. Y ese clamor marcará el inicio de un diálogo que atravesará todo el libro. Job 2 nos deja una enseñanza que atraviesa generaciones. La fe más profunda no es la que siempre entiende, sino la que permanece cuando entender ya no es posible. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.